Son las 7 de la mañana del 14 de enero del 2022. En Ingeniero Valle, un barrio conumbrano, boanense, donde las casas se tocan entre sí y las paredes son finas como el papel. Una mujer de 54 años camina rápido por la calle Guamini, golpea la puerta de una vecina, le pide casi sin aliento que le cuide a su nieta de 1 año y medio. Dice que la otra nena, la que tiene 4 meses, se ha ahogado, que necesita ir al hospital. La vecina la mira, porque hay algo en esa frase que no encaja. No hay una urgencia realmente en el cuerpo de esa mujer. No hay un temblor que debería de tener una abuela que acaba de encontrar a su nieta sin aire. Pero en cambio, lo que sí hay es una calma muy extraña, una calma que tiene un nombre. Va a pasar casi 3 horas hasta que esa beba llegue a un centro de salud. Va a pasar un poco más hasta que los médicos entiendan que lo que tienen delante no es un ahogamiento. Esta es la historia de esa casa, de esa calle, de 2 hermanas que lloraban todo el día, a la que nadie, ni la familia, ni el barrio, ni el Estado, las supo proteger. Bienvenidos a la mente del abismo. Villa Albertina es una de esas zonas de Lomas de Zamora que casi nadie nombra en un mapa turístico, pero que cualquier vecino de la región conoce por su nombre completo, con el respeto y la cautela que se le tiene a esos barrios donde la vida diaria es dura. Ahí, en la esquina de Güemí y Bucarest, vivía Bettina Paola Fabro, una mujer de 54 años, junto a su hija de 17, a quien las fuentes judiciales identificarán solo con su inicial, Vi, y a las 2 hijas de Vi, una nena de 1 año y medio y Ana, de apenas 4 meses. Los vecinos de la calle Guamení, con el tiempo, terminarían describiendo ese hogar con una palabra que se repite en casi todos los testimonios recogidos por la prensa: encierro. Contaron que las 2 nenas lloraban todo el día, que las dejaban encerradas solas mientras la música sonaba fuerte, como si el volumen pudiera tapar otra cosa. Y encontraron algo más, algo que, en retrospectiva, pesa como una alarma que nadie levantó a tiempo. Que Bettina y su hija, Vi, se peleaban con frecuencia, a gritos, y los gritos y esas peleas también se quedaban dentro. Y lo peor de todo es que ningún vecino realmente golpeó la puerta para preguntar si algo andaba bien. Vi tenía 17 años, una adolescente, madre de 2 hijas antes de la mayoría de edad. Una casa donde, según reconstruyó después Infobae, habían antecedentes de consumo problemático y una historia familiar marcada por rupturas. Pedro, el exmarido de Bettina y padre de Vi, ya no vivía con ellas. Se había separado años atrás de una relación que, según su propio relato a la prensa, había sido conflictiva. Pero ahí seguía, al teléfono pendiente, a la distancia, como suele ser o quedar un padre, mejor dicho, cuando el vínculo se rompió, pero la preocupación no. 3 semanas antes de la muerte de Ana, Pedro había llevado a la beba a la salita de salud del barrio por un corte en la oreja. Le dijeron que había sido una caída. Él lo aceptó. Pues como se aceptan tantas explicaciones dentro de una familia donde cuestionar demasiado incluso puede significar perder el poco vínculo que le queda. Hoy, esa caída es uno de los datos que la investigación reconstruyó como parte de un patrón anterior al 14 de enero. Ana y su hermana mayor quedaban, según testimonios recogidos en la causa, bajo el cuidado casi exclusivo de la abuela, mientras la madre adolescente se ausentaba con frecuencia. No es un detalle menor, pues la justicia terminaría interpretando esa ausencia recurrente como abandono de persona, un delito distinto y separado del que le imputó a Bettina, pero que forma parte de la misma trama de desprotección. Alrededor de las 7 de la mañana, Bettina sale de su casa y camina a la vivienda de una vecina sobre la calle Guamení, entre Nécol y Campana. Le pide que se haga cargo de la nena de 1 año y medio, y ahí, según reconstruyó en la investigación judicial, dice por primera vez la frase que sostendría durante las siguientes horas, que la beba de 4 meses se había ahogado. Lo que sigue es una demora que la Fiscalía terminaría señalando como una de las piezas claves de la alevosía. Recién a las 10 de la mañana, 3 horas después, Bettina lleva a Ana a la Universidad Sanitaria Finocchieto, a pocas cuadras de la casa. 3 horas es mucho tiempo cuando se trata de un bebé que, según la versión de su propia acusada, no respiraba bien. 3 horas es para cualquier profesional de la salud una demora que no combina con una urgencia real de la situación relatada. Ya en la salita, el personal médico
constata algo que coincide con un ahogamiento accidental. Golpes y lesiones visibles en el rostro y en el cuello de la beba, compatibles, dirían después los peritos, con un mecanismo de asfixia por obstrucción de las vías respiratorias. Ana llega sin vida. La autopsia tiempo después confirmaría lo que el personal sanitario ya intuía esa misma mañana. Así la policía llega a la salita, entrevistan a Bettina. Sus explicaciones, según consignó una fuente cercana a la causa, resultan confusas y contradictorias. Realmente no hay una historia que se sostenga dos veces de la misma manera. La fiscal Marcela Juan, a cargo de la UFI N16 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ordenó su detención y solicitó la autopsia sobre el cuerpo de la beba. El expediente queda caratulado desde ese mismo día como homicidio agravado. La noticia corre rápidamente en Vilalbertina y corre con una furia que, en el conumbrado bonaerense, muchas veces se traduce en algo más que indignación. El sábado siguiente a la muerte de Ana, un grupo de vecinos agrede a Vi, la madre adolescente de la beba, al enterarse de lo ocurrido. El domingo, decenas de personas se congregan frente a la vivienda familiar con pancartas que se leían «Era solo un bebé» y en otras «Sinvergüenza asesina». Una vecina relata a un canal de noticias que la madre de la beba no le inspiraba confianza y agrega algo que, otra vez, funciona como una alarma retrospectiva, que la madre y la abuela de la víctima se peleaban entre sí con frecuencia y que tapaban esos ruidos con música alta, muy alta. El barrio lo sabía, sospechaba o escuchaba fragmentos de una historia que nadie terminó de armar hasta que fue demasiado tarde. En paralelo de la investigación, al fuero penal juvenil respecto a Vi, por su condición de menor de edad al momento de los hechos, se la investigaba por abandono de persona, no por homicidio. La reconstrucción periodística de esos días señalaba una historia familiar marcada por el consumo problemático de sustancias y por ciclo de abandono que, según algunas fuentes consultadas por la prensa, no eran nuevos. Se repetían, como suelen repetirse los patrones familiares que nadie interrumpe a tiempo. Entre la detención de Bettina Fabro en enero de 2022 y su condena en abril de 2026 pasan más de 4 años. Un tiempo que para cualquier familia atravesada por una tragedia así representa realmente una espera que no cierra ninguna herida, pero que apenas la mantiene abierta, con menos urgencia mediática. En noviembre de 2024, la defensa de Bettina plantea su inmutabilidad, es decir, pide que se le declare no responsable penalmente por su estado psíquico al momento del hecho. Es un planteo habitual en casos donde la defensa realmente busca evitar la pena máxima, argumentando que la persona acusada no estaba en condiciones de comprender la criminalidad de su acto o de dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Pero el Tribunal Oral en la Criminal N4 de Lomas de Zamora determina que Bettina Fabro está en condiciones de afrontar el proceso. El juicio finalmente comienza y durante el debate el fiscal Hugo Carrión solicita la pena máxima, prisión perpetua por homicidio agravado por el vehículo, es decir, por tratarse de una nieta bajo su cuidado, y la alevosía, esa figura legal que describe el ataque cometido sin riesgo para quien lo ejecuta y sobre quien realmente no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Pocas víctimas encarnan la indecisión absoluta como una beba de 4 meses. El 30 de abril de 2026, el Tribunal Oral rechaza el planteo de imputabilidad y falla en línea con el solicitado por la Fiscalía. Prisión perpetua para Bettina Paola Fabro. Los jueces dan por aprobado que ella la asfixió realmente, que ella asfixió a su nieta hasta provocarle la muerte. Y destacan en el fallo que la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima bajo el cuidado exclusivo de su abuela en el momento del ataque. Con sentencia, la justicia argentina cierra un expediente que había conmocionado a Lomas de Zamora más de 4 años antes. Pero cerrar un expediente no es lo mismo que cerrar una herida. Y ahí es donde este episodio quiere detenerse un poco más. No en la sentencia realmente, sino en las preguntas que esa sentencia no puede responder. Una condena responde a una pregunta jurídica. ¿Quién es el responsable? ¿Y con qué pena? No responde a una pregunta que de verdad nos quita el sueño cuando escuchamos algo así. ¿Cómo llega una abuela a matar a su nieta de 4 meses?
No hay una respuesta simple. Y cualquier respuesta simple es un monstruo, estaba loca, por ejemplo, o no tiene explicación. En realidad es una manera de no mirar. En este episodio no se busca justificar lo que ocurrió. Se busca comprenderlo, porque comprender los patrones que producen esas tragedias es la única forma real de prevenir que se repitan. Lo que las fuentes periodísticas reconstruyeron sobre esta familia dibuja realmente un patrón que psicológicamente tiene un nombre: ciclos de abandono que se heredan. Una madre adolescente de 17 años, criando 2 hijas en soledad, una abuela que, según las mismas fuentes, atravesaba una historia de consumo problemático. Un padre abuelo de las nenas, separado hace años de una relación descrita como conflictiva, pero presente a la distancia, sin intervenir. También 2 bebas que lloraban todo el día, en una casa donde la música alta tapaba los llantos, en lugar de responder a ellos. Ninguno de estos datos por separado explican homicidio, pero realmente cuando se juntan dibujan un terreno donde algo así se vuelve bastante posible. Casos como este no son excepcionales en su estructura, aunque sí lo sean en el desenlace. La prensa argentina en los últimos años documentó otros episodios de violencia extrema contra niños durante el propio núcleo familiar y muchas veces predecidos por señales similares: aislamiento, consumo problemático, denuncias previas de lesiones a menores que nadie terminó de conectar entre sí. La singularidad de Ana no está en el patrón que la rodeó, sino en que ese patrón esta vez no encontró ninguna barrera a tiempo. Aquí hay una pregunta que se suele quedar afuera de las coberturas de estos casos, pero que quizás la más urgente de todas es: ¿hubo alguna alerta previa que el sistema pudo haber tomado en serio? ¿Realmente nadie lo vio? ¿Nadie notó esas cosas? Ni siquiera el sistema. Sabemos por la reconstrucción periodística que 3 semanas antes de la muerte de Ana, su abuelo Pedro le había llevado a la misma unidad sanitaria, Finocchieto, por un corte en la oreja. Aquí le explicaron que había sido una caída. Nadie en ese momento cruzó ese dato con el resto de la historia familiar. Una madre adolescente sin red de sostén. Una convivencia marcada por peleas frecuentes. 2 bebas que, según los vecinos, lloraban constantemente. Esto no es ningún modo de poner la responsabilidad del homicidio en el centro de la salud barrial, que probablemente atendía esa consulta como una entre decenas de la jornada, sin recursos realmente y sin tiempo para ir a realmente lo que ha pasado, la historia completa. Pero en cambio esto sí es una invitación a pensar en algo más amplio. En Argentina, como en gran parte de América Latina, los sistemas de protección de la niñez suelen depender de que alguien, en algún punto de la cadena, un vecino, un médico, un familiar o un docente, decide activar una alerta. Cuando esa cadena depende exclusivamente de la abuela, voluntad individual, y no de los protocolos sistemáticos de la detención de riesgo, las señales se pierden. Y se pierden casi siempre en los barrios donde menos recursos e instituciones legales hay. Los vecinos de la calle Guaminí escuchaban llantos constantes, escuchaban gritos y escuchaban música alta a horas raras. Ninguno de esos datos por separado alcanzan a intervenir, pero júntenlos, porque juntos, en cambio, dibujan exactamente el tipo de patrón que la literatura sobre la violencia intrafamiliar identifica como de alto riesgo: un aislamiento social, conflicto sostenido, sobrecarga de cuidado en una figura sin recursos ni materiales. Si vamos a mirar este caso de distintos marcos teóricos, lo vamos a mirar desde los 6 ángulos distintos sobre la misma pregunta. Esto que convierte a un vínculo de cuidado, el más protegido culturalmente de todos, en el escenario de la peor violencia posible, es algo que realmente intriga a las personas. Ninguno de estos marcos pretende sustituir a la justicia, quiero que quede claro, pero en cambio lo que busca es abrir una conversación paralela y necesaria, la de la prevención real, lo que ocurre mucho antes de que un caso llegue a los tribunales, y sobre todo para prevenirles, señores, porque esto puede prevenir muchos casos después. Si no vamos a la teoría del apego de John Bowlby, el padre de la teoría del apego, aquel que sostenía que el vínculo temprano entre un niño y su cuidador principal se convierte realmente en el molde a partir del cual esa persona va a construir todos sus vínculos futuros. Cuando un adolescente de 17 años tiene 2 hijas y crece a su vez en la familia atravesada por el consumo y el conflicto, la teoría de John Bowlby nos permite pensar algo doloroso pero muy real, pues ese apego que tiene es un apego desorganizado y no aparece de la nada. Esto se hereda como un idioma que se transmite sin que nadie le enseñe explícitamente.
Una madre que no tuvo un cuidado seguro difícil puede ofrecerlo de manera espontánea, sobre todo sin ayuda, sin red y sin sostén. Y cuando esa cadena no se interrumpe con un acompañamiento profesional real, ese riesgo se traslada de generación en generación hacia quien tiene menos voz, los más pequeños. Si nos pasamos por el trauma somático de Bessel van der Kolk, este marco nos enseña en su trabajo sobre el trauma y describiendo algo que en este caso resuena con una particular crudeza. El cuerpo lleva la cuenta. Las personas que atravesaron experiencias traumáticas, no resueltas como un abandono, una violencia o un consumo problemático en el entorno muy cercano, muchas veces no logran regular sus propios sistemas nerviosos frente a un estrés cotidiano. Y el llanto de un bebé, algo que para cualquier cuidador que esté regulado es agotador pero manejable, puede convertirse para una persona con un sistema nervioso desorganizado y sin herramientas en un estímulo bastante insoportable. Esto no excusa realmente lo que ha pasado. Es una descripción realmente de lo que está pasando. Van der Kolk insistía en que el trauma no resuelto no desaparece, pero sí actúa. Y este se descarga en el cuerpo, en las relaciones y muchas veces en quien está más cerca de ti. Entender esto no es resolver una responsabilidad legal, pero es entender la prevención. Si nos vamos con la teoría polivagal de Stephen Porges, el tercer marco, con su teoría polivagal, él explica cómo nuestro sistema nervioso autónomo evalúa muy constantemente el entorno en busca de señales de seguridad o peligro. En este caso, la capacidad de responder con calma y con atención al llanto de un bebé se ve gravemente comprometida. No porque le falte amor necesariamente, sino porque el cuerpo entero está ocupado en sobrevivir su propio malestar. Un sistema nervioso desregulado no tiene margen realmente para regular al otro. Y por lo tanto, la abuela no tenía realmente una posibilidad de poder cuidar de su nieta. Continuamos con el cuarto, la sombra de Carl Jung. Este hablaba de que la sombra, como esa parte de nosotros que no queremos mirar, que proyectamos hacia afuera o que actuamos de una manera disociada cuando no la integramos conscientemente. En los relatos del barrio, construidos sobre la familia, se decía que había gritos y la música alta para tapar los llantos. Puertas afuera, una familia como cualquier otra, y puertas adentro, un patrón sostenido desde el desborde que nadie, ni la propia protagonista, parece haber podido nombrar antes de que explotara de la peor manera posible. La sombra no se integra y no se disuelve, pero se acumula, y tarde o temprano encuentra una salida, y casi siempre que la encuentra es muy destructiva. El marco de las órdenes del amor y las dinámicas familiares, de Bert Hellinger. Es un trabajo sobre las dinámicas familiares sistémicas. Este plantea que los sistemas familiares buscan un equilibrio y que lo que no se resuelve en una generación se repite otra vez en las siguientes generaciones, muchas veces de forma literal. Una historia familiar marcada por separaciones conflictivas, consumos problemáticos y roles invertidos. Aquí vemos, por ejemplo, una adolescente ejerciendo una maternidad para la que ni siquiera estaba preparada ni siquiera para sostenerla o para mirarla desde un sistema bastante más ordenado. Hellinger diría que en esos sistemas hay una realidad invisible. Los más pequeños sin saberlo cargan con el peso de lo que los mayores no resolvieron. Ana y su hermana no eligieron nacer en esa cadena. Y en cambio, el sistema, al no encontrar una salida, terminó de la manera más trágica posible, con el fallecimiento del que menos parte tenía en generar un conflicto. El sentido y la responsabilidad de Viktor Frankl, el que construyó su obra después de sobrevivir a los campos de concentración. Él insistía en que si un ser humano, incluso con las condiciones más extremas, conserva la libertad de elegir su actitud frente a lo que le toca vivir, es una idea profundamente bastante esperanzadora, porque también es profundamente exigente. Implica que el sufrimiento, la precariedad y el trauma heredado no eliminan por completo la responsabilidad de elección. Por lo tanto, Frankl no hubiera buscado una excusa para lo ocurrido en Ingeniero Butze. Hubiera insistido, sí, en preguntarnos qué sentido le damos como sociedad al sufrimiento evitable de tantas familias que llegan a un límite así sin haber recibido antes ninguna ayuda real. El sentido de nombrar este caso no es un morbo de detalles, pero en cambio realmente está en la responsabilidad de que cuando alguien lo escucha pueda reconocer una señal a tiempo. Ninguno de estos marcos realmente explica el caso por sí solo, pero superpuestos empiezan a formar un mapa
Wolbe nos dice que el apego roto se transmite de generación en generación y si nadie lo interrumpe, será lo peor. Van der Kolk nos dice que el trauma no resuelto se descarga en el cuerpo y en los vínculos más cercanos. Porges nos dice que un sistema nervioso crónicamente desregulado pierde la capacidad de sostener la calma a otro ser humano, sobre todo a uno demandante como un bebé. Jung nos decía que lo que no se integra conscientemente termina actuándose de manera disociada. Hellinger nos dice que los sistemas familiares repiten lo no resuelto hasta que alguien a punto en su cadena decide mirarlo de frente. Y Frank finalmente nos recuerda que incluso dentro de las condiciones más adversas sigue existiendo un margen de elección, por mínimo que sea, y que ese margen es exactamente lo que el acompañamiento terapéutico busca ensanchar antes de que sea demasiado tarde. Eso es una superposición y no solamente es un marco aislado, lo que nos hace pensar que el caso de Ana no es un hecho inexplicable, sino una consecuencia realmente extrema de una cadena de desórdenes que nadie interrumpió a tiempo. Y también nos permite ubicar con claridad dónde está el punto de intervención posible, mucho más antes del hecho, en el momento en el que una madre adolescente o una abuela desbordada todavía tiene un margen para pedir ayuda, si esa ayuda existe realmente y está disponible como ellas la han tenido hasta ahora. Ana tenía 4 meses, no alcanzó a tener recuerdos ni palabras, ni siquiera la posibilidad de contar lo que pasaba. Todo lo que sabemos de su corta vida lo sabemos por lo que otros dijeron después. Los vecinos la escuchaban llorar, los médicos, las lesiones, que no combinaban realmente con un accidente. Los jueces, 4 años después, pusieron nombre jurídico a lo que había ocurrido realmente esa mañana en enero. Este episodio no pretende cerrar nada, al contrario, pretende apenas dejar una pregunta dando vueltas. ¿Qué señales tenemos cerca hoy? Que quizás estemos tapando con una música alta. Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo como sociedad, como adultos desbordados antes de que el desborde llegue a un bebé que no tiene ninguna forma de defenderse? Contar historias como la de Ana no es un ejercicio morboso. Si este episodio te movilizó, no lo dejes solo una emoción del momento. Te invito a dar un paso concreto hacia tu propio proceso. Puedes reservar una sesión individual de coaching terapéutico en el enlace que te voy a dejar en la descripción. Como siempre te digo, cuídate, amate y respétate incondicionalmente. Recuerda que merece la pena que estés aquí. Recuerda que la vida contigo es mejor. Date una oportunidad. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estés escuchando. Dale un like si te ha gustado este podcast y déjame en los comentarios qué te ha parecido. Gracias.